buenas, futuros developers, otra vez. Vamos a empezar ahora, después de haber visto la introducción a los conceptos básicos y a los tipos de datos y a la introducción en general, pues vamos a ver ahora lo que son variables y parámetros. Cuando antes estábamos explicando tipos de datos, me estaba conteniendo porque para explicar lo que eran, para poner ejemplos de los tipos de datos, tenemos que crear variables y parámetros, ¿vale? Y es lo que vamos a hacer, pero primero voy a poner un par de conceptos. Vamos a poner aquí. Y ¿qué tipos de variable podemos tener? Pues podemos tener variables que son de tipo básico, por ejemplo, que su tipo son tipo básico, o otro tipo de datos que sería un segundo, type basics, o tipos nuestros, ¿vale? Tipos creados por nosotros, tipos, llamémoslo secundarios, ¿vale? Los tipos básicos ya habíamos comentado antes sobre los tipos, pero podemos tener variables que sean de este tipo. Vamos a poner variables, que luego explicaremos lo que son los parámetros, ¿vale? Vamos a empezar por, de hecho, así. Variables pueden ser de tipo básico o pueden ser de tipo secundario, ¿vale? Ahora iremos a cada uno. Los básicos son tipos como habíamos visto antes. Un ejemplo. Bueno, vamos a abrir la presentación anterior para que podamos tenerlo de la mano. Entonces aquí vemos una serie de tipos que comentábamos en el capítulo anterior. Pues vamos a implementarlos. Vamos a ver los ejemplos de esto. Vamos a poner ese botoncito, me oculta estas cosas de aquí. Bien, en nuestro código fuente, ¿cómo se representa? Hemos comentado que teníamos tipos de datos y ahora estamos introduciendo las variables. Pues vamos a crear una variable. Por ejemplo, vamos a crear una variable de tipo integer. Y esto se hace así. Pongo la palabra reservada integer, que os comentaba al principio, y vamos a llamar, por ejemplo, vamos a decir año. Aquí estoy creando una variable que se llama año, year, y le voy a dar un valor mediante la igualdad. Esta igualdad no representa una igualdad de si es cierto o falso, sino significa, en C# y en JavaScript significan asignación, ¿eh? Ahora le vamos a poner un valor que escribamos aquí, se lo vamos a dar a una variable que se llama year, año, ¿vale? Eso, si representáramos si esto fuera la memoria del ordenador, ahora veis que pone A1, B1, C1. Bueno, pues imaginad que en vez de tener estos índices, yo creara un índice nuevo que fuera, por ejemplo, year. Es lo que estoy haciendo, ¿vale? Aquí voy a poner variables. Y aquí el valor que tengan. Y aquí le voy a decir, vale, pues tú vas a ser, por ejemplo, 2020. Cierro con punto y coma. Aprovecho para decir que esto es una sentencia. Lo que estoy escribiendo ahora es una instrucción específica. Le estoy diciendo al ordenador, programa, en la memoria, donde tengo la memoria del ordenador, créame una cajita que se va a llamar year. Y en su valor le vas a poner 2020. Y aquí le estoy diciendo que es de tipo int, integer, un número entero,
como pone aquí, que es un valor entre menos 2 a la 31 hasta 2 a la 31. Si quisiéramos más grandes, pues representaríamos long. Si quisiéramos todavía más grandes, pues tendríamos que recurrir a otras técnicas, pero ya entonces, si necesitarais eso, ya no estaríamos hablando de un curso, de un bloque introductorio. Sería otra cosa. Bien. Puedo crear, por ejemplo, un long también. Un long que tiene todavía más espacio, 64 bits. Super gear. Igual a... Pedazo de año, O sea, no apagado las estrellas cuando lleguemos a ese año, imagino. O casi. Vale. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tipos de datos teníamos por aquí? En la presentación. Pues tenemos el... Lo pondré... Tenemos, por ejemplo, el float, el double, el decimal. Float. Llamarlo F1, que es un número de coma flotante, por ejemplo el 0,5, que se representa así, con la F. Tenemos el double, que también se parece mucho. 1, que no le tengo que poner nada después, ya es así. ¿Vale? O el decimal. Me dice que no puedo convertirlo. Decimal. ¿Cómo se representa decimal? Vamos a buscar. Ah, sí, con la M, perdón. Con la M, si lo decía ahí. Una M. ¿Vale? Así se representan estos datos. Normalmente vamos a trabajar de forma normal con el double. Si queremos mucha precisión, 128 bits, pues vamos a trabajar con decimal. Pero esto ya cuando lo necesitemos. Float, pues tiene menos precisión que el double, pero ocupa también menos. ¿Vale? Este, por cierto, no cabe en el long. Me he pasado. ¿Cuánto cabe en un long? Ahí, pues eso sí que cabe. Vale, pues esto lo que estamos haciendo ahora es crear variables, que en la memoria les estoy diciendo el nombre con el que puedo acceder a ellos, el valor y el tipo. Que en este caso le estoy dando un int 32 porque int es un alias del tipo básico primitivo que es int32, ¿lo veis? Que además me lo pone como struct, por cierto. Es un struct, de hecho. El long es un int 64. ¿Vale? Aquí pongo supergear y cojo todo este valor y se lo pongo aquí. Aquí me lo representa como potencia. Y le digo que esto es de tipo int 64. Esta cajita de aquí no ocupa lo mismo si es un int 32 que un 64. Esto ocupa el doble que esta. El double, este de aquí que hemos llamado D1, le ponemos 1,5 y representa, como veis aquí, 64 bits. O sea, ocupa lo mismo. En memoria va a ocupar lo mismo que nuestro long. La diferencia... Double. Vamos a poner aquí lo que ocupa. 32, 64, 64 bits. Si tenemos una memoria limitada, pues cuanto más pequeños sean los tipos que utilizamos, mejor la podemos aprovechar. ¿Vale? Bien, volvemos entonces al código del Visual Studio.
Así se definen variables. No obstante, podemos utilizar la palabra var y entonces el sistema, al no decirles nosotros de qué tipo es aquí, él lo infiere del valor que estemos utilizando. ¿Ves? Si yo me pongo encima de year, él me dice que es un entero. Si me pongo encima de este, utiliza un long porque dice esto es muy largo y no cabe en un entero normal. Necesito un long. Si yo pongo aquí d, veis que cojo un double porque entiende que esto es un 1,5. Si yo pusiera m, veréis que me pondría aquí decimal. ¿Ves? Porque me ha entendido que esto es un decimal. Si pongo una f, dirá que es un float. ¿Vale? En el super year este de aquí, si le quito un montón de ceros, ahora veré que me pone un ent, que no me pone un long. ¿Vale? Si le pongo todavía más ceros, a ver qué pasa. La verdad que no tengo ni idea. Peta porque ya no lo puede representar. No hay ningún tipo básico que encuentre que quepa esto. ¿Vale? Tendremos que utilizar otras técnicas de representación. Bien, ahora vamos a empezar a ver código en JavaScript, porque decíamos en JavaScript, encontrábamos antes, vale, que veíamos esto aquí, número, string, boolean, todo lo que hemos hecho en C#, de todos los tipos que tenemos aquí disponibles, todos estos se representan, menos el byte, se representan de una forma aquí, como number. Bueno, de hecho el byte también, porque sería un array de números. Todo va como number. Entonces en JavaScript, si yo quiero que declarar lo de antes, pues voy a copiar esto y aquí creo tres variables. ¿Vale? En JavaScript yo no puedo decirle el tipo aquí, porque nada más se lo ponga, él va a saber que esto es un number. Si yo le pregunto el tipo después, ¿de qué tipo es esta variable? Me va a decir number, no hay otro. ¿De acuerdo? En Visual Studio, o sea, en C# sí que tenemos la posibilidad de darle el tipo. Normalmente por comodidad vamos a trabajar con el var, aunque aquí hay reglas de clean coding que ya veremos en su momento. Y estos son variables. Con las variables es la pieza básica de información que vamos a estar utilizando en el programa para moverlo de un lado a otro. ¿De acuerdo? Las variables tienen dos formas de declararse, digamos, básicamente. Una es así, declarado como variable, que ya puede estar dentro de un bloque de un código. Esta estructura de bloque lo explicaremos después cuando vayamos a ver funciones. Si ahora mismo no tenemos claro qué es esto, no os preocupéis porque, como veis, estamos centrándonos solo en instrucciones individuales. Una para sacar un mensaje por consola y aquí tres que lo que hacen es declarar tres variables. Crear tres variables que las estamos poniendo aquí, en la memoria. ¿Vale? Tamaño. ¿Vale? Esto es lo que estamos haciendo. Todo esto es la memoria de nuestra aplicación. Entonces, no quiero que os preocupéis por ahora por esto de aquí. Tengo otra forma de aquí la variable se puede declarar también un poco más arriba como lo que llamaríamos un campo, donde le digo int, por ejemplo, current year, año actual, 2020. ¿Vale? Y esto es otra forma, no sería propiamente una variable, pero es muy parecida. Sin embargo, hay otra forma de pasar datos de una parte del código a otro. Y esto es lo que llamamos parámetros. ¿Vale? Aquí, esto se parece mucho a una variable, pero no es exactamente una variable, sino es algo que nosotros proporcionamos a otra parte del código. Volveremos a esto cuando veamos funciones, ¿de acuerdo? Por ahora vamos a centrarnos solamente en la declaración de variables. Y recordaremos la palabra parámetros cuando hablamos después. Solo quiero que tengáis en mente ahora mismo que los parámetros, pues de alguna forma se declaran igual. ¿Ok? Vemos aquí tipo, que es de tipo string, cosa que ya vimos antes, los strings. Y fijaos aquí que entre corchetes le estamos diciendo que es de tipo array, colección, cosa que también vamos a ver después.
¿vale? Pero lo más importante es que ya sabemos crear variables. Bueno, estamos creando variables de tipo numérica. Vamos a crear otro tipo de variable más. Por ejemplo, de tipo string. Fijándonos en los tipos de datos JavaScript, vemos que string y boolean. Vamos a crear dos tipos de variables más. Estas. De hecho, primero vamos a crear el tipo carácter. Porque C# sí que tiene una cosa que se llama carácter, que es char. C1. Y aquí le damos, por ejemplo, le damos la letra A. Si nos acordamos, en los tipos de... Lo pondré un segundo. En la taxonomía de tipos... No lo voy a recordar aquí. Vale. Un poquito más grande. Que esto también lo teníamos en esta presentación. Tipos numéricos. Taxonomía de tipos en C#. Bien, esta era la agrupación genérica que hacíamos. No sé si os acordáis que teníamos tipos valor y tipos referencia. Y aquí teníamos numéricos, logical y carácter. Del carácter se proviene el que es string. Con una equivalencia parecida, veis, logical y carácter, y aquí string, parecida a esta de JavaScript, numérica, string y boolean. Entonces, teniendo en cuenta que aquí tenemos, que en C# tenemos el carácter, que es la subdivisión primaria para poner texto, ¿ves? Aquí tenemos uno que es, pues, voy a llamar letra 1. Voy a poner aquí P. Estoy creando una variable que se llama char, o sea, de tipo char. Y aquí nos vendríamos y diríamos, oye, créame la variable letra 1. Y le pones el valor P. ¿Vale? El carácter pues tiene su tamaño. Aquí, char. Que en principio, si estamos en... A ver, ¿cuál es el tamaño? Char size. Dos bytes es lo que ocupa un char por defecto. ¿Vale? Ocupa 55, son 8 bits. ¿No? 16 bytes si utilizamos UTF 16, dependiendo. ¿Vale? Con lo cual el tamaño de un char sería 8. Esto en bits. Si no me equivoco, lo compruebo. Sí, bits. Bien, imaginaros que quiero hacer lo siguiente. Con la letra control D replico. Y aquí pongo 2, 3, 4 y aquí pongo P. Con estas cuatro variables, letra 1, 2, 3, 4, ¿vale? Creo. Cuatro variables que puedo juntar para representar el nombre Pepe con caracteres. Pero esto también podemos hacerlo con un string, que ya sería un texto completo, que ya no sería carácter a carácter, que sería, por ejemplo, nombre, que haría
lo pondríamos así. ¿Vale? Esto, en cambio, en JavaScript no tiene equivalencia, porque como ponemos var, él va a tratar todas estas variables igual. Las va a tratar como tipo string, cadena. ¿De acuerdo? No os veo las caras, así no sé si os estáis muriendo de aburrimiento o no. Yo lo haría porque la verdad que este capítulo es súper sencillo, pero bueno, hay que explicarlo. Bien. Quiero que vayáis viendo la equivalencia de cómo vamos haciendo las cosas de una forma en C# y en JavaScript. Este char de aquí lo puedo cambiar por var, porque él va a inferir, ya que aquí estoy utilizando comita y comita, él sabe que esto es de tipo carácter. Esta es la forma de representar el valor de un carácter. Mientras que si utilizo dobles comitas, él sabe que estoy utilizando un string automáticamente. Y aquí es todo string, no hay otra, es la que hay. Bien, ¿y cuál es el otro que quería que vierais hoy? Que prestarais mucha atención. Es este boolean. El boolean es un valor 0,1 y lo podemos representar con un bit. O sea, el tamaño de un boolean es el más pequeñito. Equivale a... es que ni siquiera está aquí el short. No, es que no hay ninguno. Byte. No, si este es byte, pues imaginaros bit, que es o 0 o 1. 8 bits, ¿veis? Pues, por ejemplo, bool, aquí se escribe así, en Java se escribe boolean, en Java. Y pues aquí ponemos, por ejemplo, es el coche amarillo. Y le decimos si es verdadero o falso. Por ejemplo, true. En JavaScript no podemos poner bool, ponemos var, pero él ya sabe, gracias a este de aquí, veis que pone en azulito true, él ya está detectando el tipo. Entonces, como veis, tenemos tres tipos iniciales súper sencillos en JavaScript. Números, que son todos iguales para él. Strings, todos iguales. Caracteres y strings, para él lo mismo. Y booleans. Son los tres básicos que necesitamos. En cambio, en C# tenemos posibilidad para manejar más. A veces tenemos integers, tenemos longs, tenemos double, decimal y float, pero de forma general vamos a utilizar el double. Igual que de forma general vamos a utilizar el int y no el long, a no ser que sepamos lo que estamos haciendo. Char a veces lo podremos utilizar, pero normalmente utilizaremos las strings porque representan texto. ¿Cuál es el tamaño de un string, por cierto? Vamos a ver. String size. Pues es una memoria dinámica, es decir, cuando nosotros la creamos ya no se puede modificar, por eso dice que es inmutable, lo vemos aquí. ¿Vale? Y cuando la crea, él te coge todos los caracteres uno a uno, te los va sumando y te va creando pues una variable que tiene un tamaño específico, un tamaño X. String, que le damos nombre. A ver, variable, perdón. Nombre. Aquí lo ponemos Pepe. Tipo string. Y él calculará el tamaño a partir de cuántos caracteres tiene Pepe. Posiblemente, pues aquí utilizará 32 bits para representar cada uno de los caracteres. Bueno, esto no tiene por qué ser exactamente así. Ya se encarga luego el compilador. ¿No? A lo mejor si le metemos, por ejemplo, una más, él crea un espacio para que quepa todo. Ahora mismo no estoy seguro. No es relevante. Lo que quiero que entendáis es que caracteres son 8 bits para representar un texto UTF-8. Si necesitamos un abanico más grande que represente símbolos chinos y todo, pues utilizamos otra que se llama UTF-16 y lo hay hasta UTF-32. Como os podéis imaginar, dependiendo del tamaño que utilicemos, pues esto es más grande o más pequeño. Y así también el string, cuando aplicamos el formato, pues podemos estar codificando más tamaño para cada letra que utilicemos aquí, pues para formar el valor de esta variable. Todo esto es mucha información para cuando empezamos de cero. Lo único que quiero que memoricéis es que estamos creando cajitas en memoria para poder acceder.
Esto de aquí es como decirle, como ir al taquillero de la parada del autobús y decirle, venga, te guardo en la cajita A2, ponme esto. Ponme una cosa que te voy a guardar. Y luego tú tienes una llave que pone A2, o en este caso year. Te has creado una especie de clave que te estás creando tú. Y con eso luego pues podemos acceder a la taquilla para coger nuestras cosas. Y claro, unas taquillas serán más grandes y otras taquillas serán más pequeñas. Si todas las taquillas las pusiéramos al máximo tamaño, pues en el mismo edificio cabrían menos cosas. Con lo cual intentaremos optimizar siempre el tamaño de la taquilla, que digamos que lo redimensionamos a medida que vamos a guardar algo para que ocupe lo menos posible. Normalmente, para la mayoría de aplicaciones empresariales, no nos acabamos la memoria del ordenador. Ya lo tenemos que estar haciendo muy mal para acabarnos la memoria. Por lo cual podemos estar trabajando fácilmente, porque es aquí, por cierto, esta es el tipo bool. Aquí guardamos true, que es lo mismo que guardar un 1. Y esto es de tipo bool que ocupa un bit. Bueno, más, es una posición X. Pensad que esta representación de memoria que os estoy haciendo yo es una especie de enmascara una rejilla enorme de ceros y unos que componen cada una de las cosas. En su momento pues ya veremos qué es lo binario. Ahora mismo no. Esto es un curso de programación de alto nivel, con lo cual no me voy a poner a explicar lo que es el código binario. Ya llegará en su momento. Esto somos capaces de asimilarlo. Hace a lo mejor 40 o 50 años pues esto sonaba chino, pero hoy en día cualquiera que haya tocado un Excel es capaz de entender esto de aquí. ¿Vale? Bien, hablábamos de valor y referencia, sin embargo todavía no podemos utilizarlo, todavía no podemos describir los conceptos. De hecho, apenas podemos escribir parámetros, porque para describir qué es un parámetro necesitamos el concepto de función, cosa que vendrá después. ¿Ok? Digamos que parámetro es como una variable que le estamos pasando a otra cosa después, y ahí se queda. Luego veremos un ejemplo específico de parámetro, y aquí os estoy señalando esto porque específicamente esto es un parámetro. ¿Vale? Entonces, cuando metamos el concepto de función, lo entenderéis bien. Es simplemente poner variables que se describen su tipo, pero no su valor, antes de utilizarlo, y al utilizarlo se les pasa el valor para que queden inicializadas. Esto os puede parecer chino, pero cuando luego lo utilicéis veréis que es muy intuitivo. Bien, voy a revisar que no me deje nada. Variables. Bueno, un concepto, lo que son literales. Esto que estamos haciendo aquí son literales. Cuando yo declaro una variable y le paso un valor específico así, estoy creando un literal. Esto sería un literal numérico y esto sería un literal de texto y esto es un literal de carácter. ¿Vale? Y hasta aquí estamos con variables. En el próximo, es decir, mañana veremos un tipo de variables que son colecciones. Es decir, agrupaciones de datos que queremos del mismo tipo. ¿Vale? Pero hoy ya con las variables tenemos suficiente. Así que tiempo de preguntas. Mira, aquí tenemos preguntas. El concepto literal es independiente del concepto de variable y el de constante. Hombre, el concepto sí, la utilización no, porque como declaras un literal si no se lo enganchas a algo? No puede estar flotando ahí a la espera. El concepto sí, o sea, el literal es cualquier valor que vamos a poner nosotros en alguna parte de nuestro programa mediante código fuente. Claro, la declaración de constantes tiene que ser con un literal. Si no, no sería constante. Me vendría dada por un programa. O sea, la constante es, o sea, es por definición un literal. O sea, es lo más literal que pueda haber.
mientras que una variable puede recibir un valor que viene por otro lado. Yo puedo en el código decirle, esto ya lo veremos cuando veamos funciones y parámetros y arrays, tenemos que haber visto esos conceptos, pero aquí puedo decir var a igual a el primer elemento de la colección de argumentos que me ven aquí, que cada uno de ellos será un string. ¿Vale? Pero esto si lo explico ahora me estoy metiendo en la parte de arrays y colecciones. Entonces aquí hay una variable, pero no es un literal, porque me entra como parámetro de alguien que me lo está dando. ¿Vale? Mientras que en esta variable sí que le estoy dando un literal. Es, toma, aquí tienes el año y aquí lo tienes, ni más. Aunque esto puede cambiar, por eso no es constante. Tipo, pero los valores son bits y tal. Y bien, Vale, bien. algún consejo, me dice, por si no se graba bien, me dice Jeff que viniendo de PHP le costó un poco adaptarse a las nomenclaturas de C Sharp, porque aquí tenemos tipos, ¿vale? Aquí no las estoy poniendo, pero esto está haciendo una inferencia de tipo explícita, creo, ¿no? O sea, tenemos integral literals que pueden usar decimales y tenemos, perdón, inferencia. Tenemos aquí una inferencia literal. De aquí sacamos el tipo. Por eso, si esto es un double, él entiende que estamos poniendo un double aquí. ¿Vale? Entonces esto le choca mucho a la gente que viene de PHP o de JavaScript. El poner aquí double. Si pongo var, no, porque están acostumbrados a poner var. Bueno, en el caso de PHP no me acuerdo qué era, pero... ¿Vale? ¿Qué más? ¿Sí? David. Sí, buenas. Me he añadido tarde. Sí, he ido a caminar un rato. ¿Qué iba a decir? Yo, por ejemplo, en COBOL tenía problemas con las transformaciones entre variables, ¿entiendes? O sea, aquí no sé si es más sencillo el pasar de una a otra o, bueno, habrá El algunas que casting. se puedan y Ya otras que no, llegaremos más para evidentemente. adelante a lo que es lo que es transformación entre variables. ¿Vale? Ahora no lo vamos a ver eso. Vale, bien. Pero bueno, Vale, básicamente es que bien. pasa, lo que plantea David es, ¿qué pasa si yo tengo un año 2 de tipo... sí, y intento sacar de 1? ¿Qué habrá? Pues me dirá, pues él, hay conversiones que es capaz de hacer. O sea, él es capaz de coger, quitar la parte flotante y dejarme la parte entera y ponerla en 1, en year. Si ejecuto el programa dándole al play, cosa que no os había enseñado hasta ahora, pero si le damos al play es como ir a la consola y escribirlo. Pues quitámoslo de memoria. Y peta porque claro, no le da ningún argumento, perdón. Esto lo tengo que quitar. Fijaos que voy a utilizar el comentar código para que no se ejecute eso. Cosa que expliqué antes. Vale, ¿qué hay aquí en year? Pues... ay, perdón. Si esto le pongo un var, me lo infiere. No me hace la conversión. Si aquí le digo integer, me tiene que hacer una conversión. Tiene que decir, oye, conviérteme esto. Y me dice, no puedo. Oye, el double no te lo sé convertir así sin más. Entonces utilizo lo que es un casting explícito. Le digo, no. Que me lo transformes. Hazlo. En year me pone 1. ¿Vale? Voy a comprobar qué pasa si tiene 1,6. A ver si lo pone como 1 todavía. Sí. Este tipo de casting, ¿veis? Lo coge y lo pasa el número entero hacia abajo. ¿Ok? Si lo hiciéramos al revés... Aunque sea un punto 9, ¿no? sí. Si lo hacemos así, si lo hiciéramos al revés, si creáramos un double de 2 a partir del year, fijaros que no necesita una conversión. Este sí que es capaz de decir, porque el double siempre te da más información que el year. Entonces, cuando él tiene más información de la que tú le estás dando, él te hace la conversión fácilmente. Pero aquí no la tiene. Aquí le tienes que... oye, es que tengo un valor con coma flotante. ¿Qué hago con él? Y aquí le estoy diciendo, mira, ignora la flotante y me lo pasas al íntegro más cercano, hacia abajo. ¿Vale? Entonces si hago este, ¿qué nos dará de 2? De 2 habrá, pues,
1. Realmente hay un 1.0. Él nos está enseñando 1, pero hay un 1.0. ¿Vale? Sobre casting, esto es un casting explícito. Y esto es un casting implícito. ¿Ok? Este es un concepto sobre el que volveremos en otro momento. Los tipos de casting. More questions? ¿No? Venga, Daite, seguro que tienes alguna por ahí. ¡Tananán! No, es que me incorporé muy tarde. Bueno, no te preocupes. La clase, no podía machacarte. A ver, básicamente en este tipo de lecciones lo que quiero que me ayudéis por si me dejo algo. Sí, no sé si es propósito de esta charla o si lo dijiste, porque como dije ya me incorporé tarde. Hablaste del tema de inicializar la variable, o sea, si en el momento que la declaras, si está inicializada, ¿no? No sé si tocaste el tema. No, no lo he tocado. Sí. Pero mira, No sé si... sí, podríamos tocarlo. Es un buen punto. Tal vez puedes explicar el concepto de lo que es inicializar una variable, Ujú. cual la puedes declarar sin haberla inicializado o no, como quieras. Sí. Y una cosa que a mí me gustó mucho, porque yo vengo del mundo de Pascal y me encantaba, que vi que luego en C# también lo puedes hacer. Si tú quieres declarar varias variables, más de una, que son del mismo tipo y no te hace falta inicializarlas, puedes poner el tipo delante y luego separarlas por comas y seguir tan contento. Y a mí me gusta esto. De hecho, en C# puedes, y en JavaScript también puedes. Podemos hacer... Y podemos. Sin embargo... Me hizo mucha ilusión descubrirlo, sí. A ver, está bien que esté disponible. Sin embargo, creo que es una regla de clean coding no hacer esto. Ah, ok. O sea, no te lo puedo garantizar, pero es que no lo veo en ningún lado. O sea que... No, porque yo tendría siempre de mi antigua manera de trabajar, ¿no? A declarar todas las variables que iba a utilizar en un procedimiento al principio del procedimiento. O sea, yo ya lo tenía claro. En el momento que iba a leer el procedimiento, todas las variables que iba a necesitar y, bueno, pues las tenía que inicializar y tal. Y sí que esto sí que me está costando porque veo que en C# tú vas declarando variables a medida que las vas necesitando. Entonces he tenido que hacer un cambio de mentalidad. De chip. Acostumbrarme, que no está mal, una vez que te acostumbras pues es muy fácil, pero hay momentos en los que si estoy desarrollando una lógica que es un poco más compleja, agradezco tener al principio del procedimiento visualmente muy rápidamente, ¿no? El bloque de variables que tengo a mano y de las que puedo ir tirando para ir desarrollando mi lógica en ese momento. Vale. Lo que me pregunta, lo repito por aquí, por si no se ha grabado bien. Lo que me pregunta Daite es que ¿es una buena recomendación o no empezar declarando todas las variables que vamos a utilizar después? Porque es cómodo pues tenerlas ahí. Y vale, la respuesta va del siguiente palo. Cuando trabajas en programación estructurada, eso tiene toda la lógica del mundo, porque entonces tienes arriba las cosas, las utilizas abajo. Pero en el momento que empiezas a trabajar con programación orientada a objetos y empiezas a hacer que cada método, cada función, cada cosa tenga su única responsabilidad, empiezas a tener cada vez cositas más pequeñitas y las propiedades en los objetos. Entonces, el concepto de variables al principio deja de estar está mucho más deslocalizado. Entonces, no tiendes a tener eso. Como mucho, en una función, que claro, ahora todavía no he explicado lo que son las funciones, aunque aquí tenemos un ejemplo de una, main es una función. Cuando la función te devuelve algún resultado, como podría ser la función suma, yo suelo, lo primero, declarar la variable output que voy a sacar y la devuelvo al final. Y ahora empiezo a escribir mi código entre medio. Pero las variables las voy declarando cuando las voy necesitando. Lo que pasa que a veces puedo declarar un conjunto de variables juntas, porque tienen sentido para la lógica que vienen después. Esto os irá saliendo solos a medida que vayáis programando orientado a objetos. Cuando os encontréis un bucle que tenga más, o sea, un método que tenga muchas más algoritmias, pues posiblemente empecéis a agrupar más las propiedades arriba. Pero si tenéis, por ejemplo, bucles y bucles anidados, pues las variables depende, porque si la variable es una cosa que se crea dentro de un bucle, a lo mejor no tiene sentido que me la crees arriba del bucle.
solamente para que tú la tengas ordenadita de que la vas a utilizar después. De hecho, no me acuerdo, no sabría decirte por qué, pero me chirrían todo eso. Ver de repente variables que solamente están declaradas arriba y no se han utilizado nada más que cuando estoy dentro del bucle, y cuando salgo del bucle no la utilizo. Es como, no, aquí hay algo. Que no estamos utilizando la memoria de forma óptima. De hecho, mira, me acuerdo de una cosa en la que me hubiera gustado tener tu explicación. Es en JavaScript el concepto del let, de cuando, o sea, porque lo leí, lo interioricé, pero me hubiera gustado, ¿no? Tener a una persona que estuviera viendo lo que estaba hablando, que me lo explicara, ¿no? Que era como, esto es muy nuevo, porque claro, tampoco lo tienes en C# y me parecía bastante útil, pero hasta no sabría exactamente cómo usarlo de una manera súper óptima. Pues mira, en algún momento me daba cuenta que era correcto, pero era como si no tuviera claro que lo iba a usar siempre que de verdad lo necesitara. Claro, hay varios niveles aquí. Está el const, está el var, está el let. Por defecto, lo que nosotros utilizamos como variable aquí en C# se comporta como en JavaScript como un let. El comportamiento, de hecho, todo esto debería ser let, no debería ser var. Lo que pasa que en esta escala de programa, esta es una buena pregunta. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo a los que empiecen de cero, todo esto no van a entender por qué let y var. Eso lo veríamos después cuando empezáramos con objetos y explicaríamos la diferencia. Pero bueno, ya que me lo preguntas, lo voy a explicar ahora. El let me define una variable que es válida solo dentro de su scope. ¿Vale? Las variables son válidas todas dentro de un scope determinado. Esto lo voy a añadir en variables. Tienen un scope. Dentro del cual esa variable tiene sentido. Y esto es muy raro de explicar ahora mismo, donde todavía no he explicado ni métodos, ni funciones, ni clases, ni objetos. Porque claro, tenemos que ponernos en las circunstancias de que ahora mismo estoy explicando cosas que provienen de estas tres. ¿Vale? Entonces, claro, si nadie ha explicado todavía qué es un método, explota la cabeza. Pero lo voy a intentar. Aquí, esta variable, year, solo, o sea, está definida entre este espacio y este espacio. ¿Vale? Estas llaves de aquí me definen lo que llamamos un scope. Un ambiente, un entorno. Estas de aquí me definen otro, que pertenece a la clase program. Todavía no he explicado lo que son las clases, con lo cual, pues, no os preocupéis los que no lo entendáis esto. Bien, aquí tenemos un ejemplo de variable que he creado aquí arriba en clase, que en este caso cuando yo le creo una variable a una clase, lo veremos después en clases, esto ya no se llama variable, se llama campo, porque pertenece a esta clase. Esta variable la vamos a llamar campo, field. El scope, el ambiente de esta clase es todo esto. Con lo cual, los subentornos, los subscopes que están anidados, metidos de este principal a este mismo nivel, todos van a poder ver current year. ¿Vale? De hecho, por cierto, las variables se pueden asignar entre ellas. Esto no lo he explicado. Bien, esto me lo dejaba. Bueno, de hecho sí, aquí lo que estaba haciendo, porque aquí estaba asignando el valor a una variable nueva de lo que venía de otra. Y es que, volviendo a lo de los literales, las variables les podemos llenar los datos con un literal o con lo que venga de otra variable, de otro dato por algún lado. Bien, en este caso, yo puedo crear un integer que sea j, me da igual, y decirle que esto es el current year. ¿Lo veis? Si esto es un integer, current year, pero esto es estático. Tengo que declararlo estático. No os preocupéis por los static, esto que estoy poniendo aquí, eso ya explicaré un poquito más adelante qué son los static en esta parte de aquí. Para los que no lo entiendan,
Entonces, ahora aquí ya puedo ver esto. Pero si yo tuviera otro entorno, ¿vale? Aquí voy a crear un ambiente. Estamos llenando un montón de cosas, pero vamos a crear un ambiente. Entonces a este bar C de aquí le doy la variable 5. Perdón, le doy la variable de 2. ¿Sí? Y aquí puedo crear otra variable G que venga de C. ¿Lo veis? Por cierto, no podría crear a C, o aquí no podía crear una que fuera var H igual a G. Esto, quedaros al cante, ¿eh? Porque G todavía no la ha declarado. No puedo utilizar una cosa que no haya declarado todavía. Esto me da un error aquí. ¿Ok? Esto está prohibido. No puedo usar una cosa sin antes haberla declarado. ¿Ok? Esto ya lo sabemos. Fijaros que C puede leer de 2, que está aquí arriba. Este es un subambiente anidado dentro de este ambiente. Entonces, ¿cómo sería? Este cajón está dentro de este otro cajón. Si yo ahora quiero llamar al C y crear un var A igual a C, no me dejará. ¿Por qué? Porque A solo puede ver las cosas dentro de su ambiente. No ve lo que está pasando aquí. Cuando esto ha acabado, cuando este ambiente ha acabado, todo lo que se haya declarado aquí dentro se destruye. ¿Sí? Igual aquí. Cuando yo acabo aquí, todo lo que se ha creado aquí dentro se destruye. Sin embargo, este, como está por encima, cuando acaba el main sigue existiendo. Otro ejemplo de scope. Creo un segundo, voy a poner aquí. Primer scope. Segundo scope. Var. Fijaros que yo puedo crear aquí otra que se llame C, lo cual, por cierto, también tengo que explicarlo. No puedo declarar dos veces la misma variable. ¿Vale? No podemos declarar, pongo error, no podemos declarar dos veces dos variables con el mismo nombre en el mismo scope. Definiendo lo del scope, ya vemos por qué, ¿no? Las cosas se destruyen al acabar el scope. Y cosas de un scope pueden llamar a cosas del scope padre. O sea, esto va al revés. En vez de que el padre pueda ver las cosas hijas, va al revés. Los niveles más bajos pueden ver todas las cosas de sus niveles hacia arriba. ¿Ok? Por eso aquí podemos ver esto. Y también podríamos ver este. ¿Sí? De hecho, fijaros, podríamos hacer aquí un public static int test. Que fuera ¿y esto es válido? ¿Por qué? Porque este puede ver a este. Lo que nunca podría es test nunca podría ver a C. Porque no puede ver lo que hay en sus scopes internos. ¿Vale? Diría, ¿qué C? Aparte aquí puede haber un montón de subCs. Y esta es una regla que hay que interiorizar porque es muy básica para la programación. Y la terminaremos interiorizando. Vale.
me preguntan, entonces, ¿tu recomendación es que en JavaScript usemos siempre el let o de otra manera en JS cuando realmente es necesario el uso del var? Vale, aquí viene porque he explicado los scopes. Si yo aquí tengo un scope formado por el bucle for, cosa que veremos posteriormente en bucles, este var, fijaros, ya lo estoy haciendo mal, este var i va a seguir existiendo cuando acabe el for. O sea, si yo aquí saco un console log i, mirad lo que pasa. Venga, Barlan, hasta luego. ¿Ves que me saca el 10? ¿Lo veis ahí? 10. Eso es una confusión brutal para todos los que venimos de C#, porque nunca esto me enseñaría el i cuando acabo. Si yo pongo ese código aquí, no podría hacer esto. Me da un error. Porque esta variable ha muerto cuando ha acabado aquí. Pero este comportamiento no es el típico en JavaScript. Es como los false friends en inglés. Entonces, si yo no quiero que exista esto cuando acabe, porque yo tengo otro for, imaginaros, yo llego aquí y tengo otro for, o tengo un i, por ejemplo, que yo que sé, hago, pues me equivoco y hago i igual a 5. Pues o utilizo el i pensando que es 0. Yo que sé, meto un while, ¿sabes? Pues no, por aquí viene un valor. Entonces, si yo no quiero que esto pase, le tengo que decir let, y ahora esta i solo vale para este scope. ¿Sí? Y yo creo que hemos cubierto un montón de cosas ahora de las variables, ¿verdad? Hemos definido lo que es el concepto de scope, que es importante. Aquí. Yo creo que no puedo... Que en JavaScript no puedo hacer un... Creo que esto no se puede hacer en JavaScript. Voy a comprobarlo. A ver, ahora peta esto. Pues sí, sí que se puede. Sí, sí. ¿No? Reference is not defined. Sí, lo mismo. Se pueden definir scopes. También, igual. Idéntico. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Bueno, de esta lección hemos sacado algunas cosillas que no sabíais, ¿eh? Está guay ir revisando las cosas más básicas, ¿a que sí? De vez en cuando. Se ven de otra forma cuando ya tienes un conocimiento. Una cosa, solo para puntualizar. Entonces, ¿tú dirías que en JavaScript pasar de usar el var en general? Sí. Sí, porque ahora mismo no se me ocurre una razón para usar un var en JavaScript. Para acostumbrar a trabajar como C#, nunca se te va a ocurrir una forma de trabajar con un var. Porque tú vas a querer que el orden de los scopes funcione tal y como estás acostumbrada. Ya que utilizar el var te permite hacer cosas que en C# no se pueden hacer. De hecho, a mí me cuesta hasta pensarlas. El tema es que de repente en un código de un montón de líneas hay un error y no sé por qué viene, ese valor no lo debería ser, hasta que me di cuenta que es que hay un var que le estaba dando ese dato y entonces la variable seguía para adelante. O sea, el var quiere decir global variable en todos los scopes de donde estoy hacia abajo. Y después, además. ¿Vale? Bueno, ha sido intenso hoy, ¿no?